Tenía dos amigas de la infancia que me querían más que a nada. Chloe Anderson, la mujer más rica de Nueva York, me quería tanto que todos lo sabían. Olivia Reed, la brillante científica, jamás se perdía un solo beso de buenos días o buenas noches. Pero fueron ellos quienes me lastimaron una y otra vez, por el nuevo becario. Decidí irme de este mundo para siempre, sin decirles nada. Sistema, solicito salir de este mundo. Anfitrión, su solicitud ha sido aprobada. Saldrá de este mundo en 15 días. Gracias a su excelente desempeño en la misión, recibirá una recompensa. Puedes llevarte 2 cosas a tu mundo original. Tomé mi decisión sin dudarlo un segundo. Decidí llevarme la riqueza de Chloe Anderson y la inteligencia de Olivia Reed. Contrato firmado. La cuenta regresiva de 15 días en la pantalla había comenzado. Abrí los ojos y miré la foto de los 3 en la pared, con la mente divagando. Chloe, Olivia y yo éramos amigas de la infancia y crecimos juntas. Hace 20 años, un accidente me trajo a este extraño mundo, cortesía del sistema, con la identidad de una huérfana del hogar infantil St. Jude. El sistema me encargó que 2 mujeres se enamoraran de mí simultáneamente para poder regresar a mi mundo. Terminé eligiendo a 2 niñas de mi propio orfanato. Al principio, solo me acerqué a ellas para completar la misión, pero éramos 3 niñas en la misma situación, dependiendo la una de la otra para sobrevivir. Empecé a quererlas de verdad e hice todo lo posible por ser buena con ellas. El personal del orfanato acosaba a los niños y solo nos daba una comida al día, así que guardaba la comida para ellos 2 y solo bebía agua para sobrevivir. Todos entramos en la Universidad de Columbia y los 3 trabajamos sin descanso todo el verano, pero aún así solo teníamos dinero para 2 matrículas. Cedí mi plaza voluntariamente para que pudieran ir. Cuando los 3 sufrimos un accidente de coche, me lancé frente a ellos sin pensarlo 2 veces, salvándoles la vida, pero yo mismo sufrí graves lesiones. Ese fue el día en que su cariño por mí llegó al límite. El sistema me informó que se habían enamorado perdidamente de mí. Había completado la misión, había ganado muchísimos puntos y podía irme. Pero no lo hice. En ese momento, tanto Chloe como Olivia estaban en su punto más bajo. La startup de Chloe acababa de fracasar, y Olivia estaba consumida por la ansiedad por su investigación estancada. En incontables noches de insomnio, lo que más hacían era abrazarme para consolarme, y lo que más decían era, Ethan, eres todo lo que tengo. Por favor, no me dejes. Después de todos esos años juntos, viéndolos sufrir tanto, no podía imaginar cómo se desmoronarían si los dejaba entonces. Así que pospuse mi partida y usé todos los puntos que había acumulado a lo largo de los años. Por Chloe, los cambié por oportunidades de negocio. Por Olivia, los cambié por genio intelectual. En tan solo un año, sus vidas cambiaron radicalmente. Chloe Anderson se convirtió en la mujer más rica del mundo, encabezando la lista de Forbes. Olivia Reed ganó un premio Nobel y se convirtió en una célebre científica genial. Los grandes sueños de mis 2 amigas de la infancia se hicieron realidad de repente. Debería haber sido un final feliz, pero la historia no terminó ahí. Hace un mes, un recién graduado de la universidad llamado Leo Miller empezó como becario en mi estudio de diseño. Era joven y provenía de una familia humilde, así que lo acogí. Con el tiempo, conoció a Chloe y a Olivia. Poco a poco, me di cuenta de que, en algún momento, ambos le habían cogido cariño a Leo. Al principio, eran detalles insignificantes, como pedir una mesa llena de mariscos para complacer a Leo, olvidándose por completo de mi alergia a los mariscos. O como se saltaron mi cumpleaños para atender a Leo, que acababa de resfriarse. O como un regalo que era para mí le fue entregado casualmente a Leo solo porque mencionó que le gustaba. Como estas pequeñas cosas seguían ocurriendo, las aguanté en silencio. Y entonces llegó mi fiesta de cumpleaños esta noche. Leo me jaló deliberadamente bajo una gran lámpara de araña y empezó a decir cosas extrañas y vagas. No entendía a qué se refería, y cuando intenté alejarme, no me dejó. Y en ese preciso instante, la lámpara se cayó. Chloe y Olivia se movilizaron para salvar a Leo, dejándome aplastada y cubierta de mi propia sangre. Estaba gravemente herida, pero en lugar de una sola palabra de preocupación, me culparon. Me preguntaron por qué había traído a Leo a un lugar tan peligroso, acusándome de intentar lastimarlo a propósito.
Apreté los dientes de dolor e intenté explicarles, pero solo fruncieron el ceño y lo defendieron. ¿Estás diciendo que Leo planeó esto para hacerte daño? Leo es buena persona, jamás haría algo tan malicioso. ¿Por qué te inventas cosas sobre él? Al ver a las dos personas a las que había apoyado en las buenas y en las malas ponerse en mi contra, tuve que reír. Me reí hasta que se me llenaron los ojos de lágrimas. No discutí. Simplemente me fui a casa, cubierto de sangre, me curé y luego llamé al sistema. Me voy de este mundo y les devuelvo todo lo que les di. Tengo curiosidad por ver si su puro y bondadoso Leo seguirá prestándoles atención después de que pierdan toda la riqueza, el estatus, la fama y la inteligencia que poseen. Miré al perro que había entrado en la habitación. Chloe y Olivia me regalaron este perro hace 2 años. Ahora que me voy, y su atención está centrada en Leo, tengo que buscarle un nuevo hogar antes de poder irme en paz. Al día siguiente, llamé a un refugio de animales local y organicé la entrega del perro para que lo adoptara una nueva familia. Después de desayunar, salí con el perro en brazos. Para cuando terminé el papeleo y regresé, ya era de noche. Antes de abrir la puerta, oí ruido en la sala. Chloe y Olivia, a quienes no había visto en días, decían algo que hizo reír a carcajadas a Leo. En cuanto abrí la puerta, el ruido cesó. Las tres me miraron, con la sonrisa aún presente en sus rostros. Tras un largo silencio, Chloe finalmente preguntó con indiferencia, ¿dónde has estado? Es muy tarde. Olivia, sin embargo, señaló lo que obviamente faltaba. ¿Dónde está el perro? No lo veo. Parecía un poco enfermo, así que lo llevé al veterinario. Mentí. Les quité importancia con la excusa y empecé a subir las escaleras. Pero Leo me detuvo, con cara de timidez. Ethan, mi barrio no es seguro ahora mismo. Chloe y Olivia estaban preocupadas por mí, así que me pidieron que me mudara aquí una temporada. No me sorprendió que lo hubieran traído sin preguntarme. Antes de que pudiera decir nada, Leo siguió presumiendo. Y mencioné que me gusta una habitación con mucha luz natural, así que Chloe y Olivia insistieron en que ocupara la habitación principal. Hicieron que alguien trasladara todas tus cosas a la habitación de invitados. Los miré de reojo, pero no dije nada. Al ver mi expresión, Chloe se puso inmediatamente delante de Leo. Solo se queda unos días, Ethan. Sé más persona. Además, te equivocaste sobre lo que pasó anoche, y Leo ya te perdonó. Tras la intervención de Chloe, Olivia intervino, sin querer quedarse atrás. Fue nuestra decisión que se mudara, y trasladamos tus cosas. Si estás enfadado, enfádate con nosotros. No te desquites con Leo. Al oír esto, Leo montó su propio espectáculo, interponiéndose en su camino. No, no es su culpa, Ethan. No culpes a Chloe ni a Olivia. Si estás enojada, échame la culpa a mí. Puedes gritarme lo que quieras. Puedo soportarlo. Verlos a los tres tropezarse para asumir la culpa fue simplemente ridículo. Mi rostro estaba inexpresivo, pero mi voz destilaba sarcasmo. No he dicho ni una palabra. ¿Cómo decidieron que me iba a enojar? Mis preguntas los dejaron atónitos a los tres. Él no estaba enojado. Chloe y Olivia me miraron fijamente, con la voz llena de incredulidad. ¿Entonces te parece bien? Dije rotundamente, ¿por qué no iba a estarlo? Es tu casa. Puedes hacer lo que quieras. No necesitas mi permiso. Al oír mi respuesta indiferente, ambos se pusieron extrañamente nerviosos y empezaron a explicar. ¿A qué te refieres con nuestra casa? Ethan, ¿no te acuerdas? Dijimos cuando la compramos que esta casa era un regalo para ti. Así es. La escritura está a tu nombre. Claro que nos importa lo que pienses. Casi me río. ¿Ya habían sacado todas mis cosas, y ahora se acuerdan de que deberían pedirme mi opinión? No quería discutir más. Solo asentí con desdén. Bien. Estoy de acuerdo. Puede mudarse. ¿Terminamos? Chloe y Olivia intercambiaron una mirada de sorpresa. Las ignoré y fui a la habitación de invitados. Ni siquiera parpadeé al ver mis cosas apiladas desordenadamente en el suelo. Simplemente pasé por encima del desorden.
Ya me estaba dando por vencido con los dos. ¿Qué importaba una habitación? Me lavé y me fui directo a la cama. A la mañana siguiente, me levanté para ir a trabajar a mi hora habitual y encontré a Chloe y Olivia esperándome en la puerta. Parecía que me habían estado esperando. En cuanto aparecí, me rodearon, cada una con un regalo envuelto con mucho cariño. Ethan, sé que has estado molesto, empezó Chloe. No lo decimos con mala intención. Es solo que Leo nos recuerda a ti. Cuando lo vemos, no podemos evitar recordar todas las dificultades que pasaste. Es inocente y amable, igual que tú. Por eso sentimos la obligación de cuidarlo. Me reí. Chloe, si no fueras la mujer más rica del mundo, y Olivia, si no fueras una profesora famosa, si solo fuéramos 3 huérfanas sin nada que contar, ¿de verdad crees que se aferraría a ti así? Ambas percibieron el sarcasmo en mi voz y sus rostros se endurecieron con desagrado. Leo no es un cazafortunas, Ethan. ¿Por qué lo sugieres siquiera?, dijo Chloe. Exactamente, añadió Olivia. Él también viene de un entorno humilde. Nunca nos menospreciaría por eso. Al oír lo seguros que estaban, decidí que no valía la pena discutir. Tiré sus regalos al armario de la entrada y me dirigí al garaje. Tienes razón, fue mi error. Estaba siendo mezquino. Acababa de subir al coche y abrocharme el cinturón de seguridad cuando la puerta del copiloto se abrió de golpe. Leo se deslizó en el asiento, sonriendo. Ethan, te fuiste tan rápido. Casi no pude alcanzarte. ¿Vas a trabajar sola? ¿No te llevan Chloe y Olivia? Estaban discutiendo sobre quién me llevaría, pero no quería molestarlas, así que la rechacé. Me puedes llevar, ¿no? Lo ignoré y metí la llave, pero ya estaba en el asiento del copiloto y no se iba. Ah, oí que te dieron regalos hoy, dijo. Son tan buenos contigo. Ojalá tuviera 2 amigos de la infancia que se preocuparan tanto por mí. Hice como si no lo oyera, mantuve la vista en la carretera y arranqué el coche. Que lo ignorara claramente enfureció a Leo, pero entonces pareció tener una idea. Sonrió, abrió Facebook y me puso el teléfono en la cara. Oye, Ethan, ¿has visto mi publicación de Facebook de hoy? Miré la pantalla. Era una foto de una pila de cajas de regalo con un mensaje pasivo-agresivo. Mis 2 hermosas amigas me dieron tantos regalos. Nunca podré usarlos todos. Lo único que no me gusta mucho es este collar y el reloj. Son tan feos que casi se los puedes poner a un perro. Y los regalos que Chloe y Olivia me dieron esta mañana fueron, por supuesto, un collar y un reloj. Así que de eso se trataba. Quería que supiera que los regalos que me dieron eran solo de segunda mano. Por fin entendí su jueguecito. Mi antiguo yo se habría sentido destrozado. No habría entendido cómo nuestros años de amistad podían significar menos que alguien que solo llevaba unos meses en sus vidas. Pero ahora ya no me importaba. Permanecí inexpresivo y dije rotundamente, no me distraigas mientras conduzco. Llegué al estudio a tiempo, entré en mi oficina y llamé a Sara, mi empleada con más años de servicio. Saqué un archivo de mi bolso y se lo entregué. Sara, llevas 3 años conmigo, ¿verdad? Planeo dejarte el estudio completamente en tus manos. Al oír esto, Sara abrió mucho los ojos, sorprendida. Parecía que estaba soñando. ¿Por qué, Ethan? ¿Pasa algo? Bajé la vista, sin querer explicarlo. Me voy a un lugar lejano, dije en voz baja. Y no voy a volver. Quiero salir del estudio con alguien de confianza. ¿Puedes encargarte? Al oír eso, Sara no insistió. Solo asintió con firmeza. Ethan, ¿cuándo te vas? Las finales del concurso de diseño son en unos días. ¿Sigues participando? Todos contamos contigo para ganar el gran premio. La palabra, finales, me hizo echar un vistazo a mi vitrina llena de trofeos y me desconecté por un momento. Nunca pude ir a la universidad porque no podía pagar la matrícula. Durante 4 años, trabajé para mantenernos a los 3 mientras, en secreto, asistía como oyente a clases de diseño en la universidad local, aprendiendo todo por mi cuenta. Con los años, me forjé una reputación en la industria con mis diseños únicos y mi sólida ética de trabajo, y finalmente abrí mi propio estudio.
He ganado casi todos los premios, grandes y pequeños. Este era el último que me faltaba para arrasar. Siendo sincero, no quería rendirme ahora. Solo yo sabía cuánto había trabajado para llegar hasta aquí. Así que, al ver las caras de esperanza de mi equipo, tomé una decisión. Competiría en la final, ganaría el premio más prestigioso de la industria y luego me iría. Sería un final apropiado, una forma de cerrar el capítulo. El día de la final llegó rápido. Llegué al recinto temprano por la mañana. Justo al llegar a la entrada, vi 3 figuras conocidas. Chloe y Olivia estaban mimando a Leo. Al verme, Leo se acercó de inmediato, sonriendo. Chloe quería que ganara experiencia, así que invirtió en la competencia y me consiguió un lugar en la final. No te preocupes, Ethan. No soy una amenaza para ti. Después de todo, eres el favorito para ganar. Al oír esto, Olivia le dio una suave palmadita en la cabeza. La competición ni siquiera ha empezado, dijo en voz baja. No te subestimes. Simplemente haz lo mejor que puedas, Leo. Estoy seguro de que te irá genial. Sus ánimos parecieron ayudarlo a relajarse. Con un científico genio animándome, seguro que tendré buena suerte. Chloe hizo un puchero juguetón. Oye, los animé. ¿Dónde está mi agradecimiento? No puedes tener favoritos, Leo. Al verlos charlar alegremente, recordé algunos años atrás. Era mi primer concurso de diseño. No tenía título ni reputación, y me aterraba la multitud. En aquel entonces, Chloe y Olivia habían cancelado reuniones importantes para estar presentes. Estuvieron conmigo todo el tiempo, uno dándome masajes en los hombros, el otro dándome bocadillos y animándome. Estaban más nerviosos que yo. ¿Cómo han cambiado las cosas? Ya nada era igual. Sonreí levemente y seguí a la multitud adentro. Después de 5 horas, la competencia terminó. Empaqué mis cosas y tomé un taxi a casa sola. 3 días después, anunciaron los resultados. Sara me llamó de inmediato. Ethan, ganaste. Tu obra se llevó el primer lugar. Le dediqué todo mi corazón, trabajando día y noche. Me alegró saber que el esfuerzo había dado sus frutos. Estaba a punto de dar un suspiro de alivio cuando Sara continuó, tartamudeando. Pero hay un problema. Los jueces encontraron 2 trabajos idénticos. Creen que alguien cometió plagio. Uno se presentó bajo tu nombre y el otro bajo el de Leo Miller. Como tienes tantos seguidores, ya está causando furor en Internet. Fruncí el ceño. Nunca imaginé que Leo se atrevería a hacer algo así. La verdad saldría a la luz. No me preocupaba. Está bien. Llevo mucho tiempo trabajando en esta pieza. Tengo todos los bocetos preliminares que demuestran que es mía. Pero Sara parecía asustada. Creo que ya es demasiado tarde. La narrativa ya está fuera de control. Ethan, solo mira Twitter. Al oír el miedo en su voz, me dio un vuelco el corazón. Colgué y abrí Twitter inmediatamente. Lo primero que vi fue el hashtag más popular. Hashtag Ethan plagiador. Incrédulo, hice clic en el tweet principal. Era un vídeo de Leo llorando histéricamente intentando defenderse. No soy yo quien plagió en este concurso. Lo juro. Sollozó. Sé que solo soy una becaria, pero jamás haría algo así. Sé que todos adoran a Ethan y quieren creerle, pero, por favor, sean razonables. Mi diseño es completamente original. Incluso compartí mi proceso creativo con 2 amigos, y ellos pueden dar fe de mí. El vídeo no ofreció ninguna prueba real, pero tuvo millones de retweets y comentarios. Todo gracias a las 2 personas que etiquetó. Chloe Anderson, la mujer más rica del mundo, y Olivia Reid, la premio Nobel. Abrí las respuestas y empecé a navegar. Así que si no plagiaste, estás diciendo que Ethan sí. Dame un respiro, chaval. Ha ganado docenas de premios. ¿Por qué iba a robarle a un don nadie como tú? ¿Y 2 amigos? ¿Tienes idea de a quién acabas de etiquetar? Uno es multimillonario, el otro, premio Nobel. Si son tus amigos, me como mi sombrero.
La mayoría de los comentarios se burlaban e insultaban a él. Pero entonces, en medio de la avalancha de insultos, dos nuevos tweets se hicieron notar y se convirtieron en la tónica del hilo. Uno era de Chloe Anderson, un retweet del vídeo de Leo con la leyenda: "Puedo confirmar que Leo Miller no plagió". El otro era de Olivia Reid, quien publicó el vídeo en su perfil. Vi los bocetos de esta pieza antes del concurso. Leo definitivamente no plagió. Unos segundos después, la página se bloqueó por completo. Vi cómo el hashtag con mi nombre se volvió viral. Lo habían defendido públicamente. Ante la opinión pública, eso equivalía a un veredicto de culpabilidad. Al instante, mis mensajes directos y notificaciones se dispararon. Al principio, me preguntaban mi versión de los hechos. Pero pronto, los mensajes se volvieron viles, cada insulto más odioso que el anterior. Al ver todo esto, ya no pude mantener la calma. Con manos temblorosas, publiqué un nuevo tuit. Solo tenía 4 palabras: "No lo plagié". En cuestión de segundos, tenía más de 100.000 respuestas. ¿No plagiaste? ¿Entonces dices que la profesora Reid miente? Es premio Nobel, una persona tan meticulosa que no miente. Chloe Anderson es multimillonaria. ¿Por qué alguien de su talla necesitaría incriminar a una diseñadora con cientos de miles de seguidores? Y te haces llamar diseñadora famosa, robándole a una novata desconocida. ¿No te da vergüenza? No puedo creer que te haya defendido. Me siento como un idiota. Ethan, sal de la industria del diseño. Sus fans, junto con innumerables personas al azar, inundaron mis menciones, acallando por completo a los pocos que intentaban defenderme. Con tan solo unas palabras de Chloe y Olivia, la opinión pública cambió por completo. Antes de que se publicara ningún comunicado oficial, Internet ya había emitido su veredicto. Todos decidieron que yo era el ladrón y elogiaron a Leo por su gran talento a tan temprana edad. Cediendo a la presión pública, los organizadores del concurso emitieron un comunicado. Confirmaron a Leo Miller como el ganador del Gran Premio. Mi nombre no figuraba en la lista. En cuanto se publicó el comunicado, mi teléfono no paraba de sonar. El manager de mi estudio me envió un mensaje. Todos nuestros clientes recientes estaban rescindiendo sus contratos. Nos enfrentábamos a millones en honorarios por incumplimiento de contrato. El estudio iba a tener que cerrar. Este repentino desastre me dejó completamente en blanco. Nunca pensé que las cosas saldrían así. Tiré el teléfono, bajé corriendo las escaleras y llamé a Olivia por el teléfono fijo. Tenía que saber por qué. Sonó un buen rato antes de que finalmente contestara. En respuesta a mis furiosas preguntas, Olivia solo dijo una cosa. Leo es una buena persona. No plagiaría. Tuve que defenderlo. Luego colgó. Al escuchar el tono de llamada, sentí una opresión en el pecho que me dificultaba la respiración. Apretaba y aflojaba los puños. Marqué otro número. Antes de que pudiera hablar, Chloe me interrumpió: sé por qué llamas. Para mí, no importa quién plagió. Leo está empezando. Le encanta ser diseñador y tiene una larga carrera por delante. No dejaré que eso se arruine. Tengo que apoyarlo. Sus palabras me hicieron hervir la sangre. ¿Así que ni siquiera sabes la verdad? ¿Simplemente decidiste defenderlo sin saber nada? Su futuro no puede arruinarse, pero ¿y el mío? ¿Tienes idea de lo que pasé para llegar hasta aquí? No tuve universidad ni contactos. Me desvelé todas las noches, dibujando hasta que me acalambraron las manos, solo para construir lo que tengo. Y tú lo destrozaste todo con un par de tweets. Prometiste que siempre apoyarías mi sueño. ¿A esto le llamas apoyo? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Por fin, la voz de Chloe, cansada y resignada, se escuchó. Ethan, aún nos tienes a Olivia y a mí. Colgué y me desplomé en el sofá, viendo cómo el cielo afuera se oscurecía lentamente. El sol se había puesto, y mi vida también. Durante los siguientes días, una a una, todas las empresas del sector emitieron comunicados rescindiendo sus contratos con mi estudio. De la noche a la mañana, el estudio líder de la industria, antes próspero e inigualable, simplemente desapareció. Años de mi trabajo, desaparecidos en un instante.
No quería aceptarlo, pero no me quedaba otra opción. Me apresuré, exigiendo todos los favores posibles, y logré resolver las disputas contractuales. Para no arrastrar a mis empleados conmigo, disolví oficialmente el estudio y usé mis ahorros personales para darles a todos una indemnización por despido. Tras la marcha de la última persona, me quedé solo en el estudio vacío, observando el espacio vacío. Había llegado sin nada, y ahora me iba sin nada. Solté una risa amarga, con la mirada baja, y salí del estudio por última vez. La pantalla gigante de Times Square transmitía las últimas noticias, como siempre. Levanté la vista y vi la transmisión en vivo de la ceremonia de entrega de premios del concurso de diseño. Olivia y Chloe estaban en el centro del escenario, sonriendo con elegancia mientras entregaban el trofeo y un ramo de flores a un triunfante Leo. Con dos presentadores tan destacados, la transmisión en vivo tuvo millones de espectadores. Frente a toda esa gente, a Leo se le llenaron los ojos de lágrimas al pronunciar su discurso de aceptación. Ganar este premio siendo un recién llegado es un honor increíble. Por un tiempo, pensé que no recibiría reconocimiento por mi propio trabajo. Gracias, señora Anderson y profesor Reed. Gracias a todos. Gracias. Ver su actuación fingida y llorosa me dio náuseas. Tomé un taxi y bajé al río Hudson. El viento frío del agua finalmente me ayudó a calmarme. Al amanecer, por fin volví a encender mi teléfono. La pantalla se iluminó con docenas de llamadas perdidas, todas de Chloe y Olivia. Yo también tenía cientos de mensajes sin leer de ellos. Estaba a punto de borrarlos todos cuando oí una voz familiar detrás de mí. Ethan, ¿por qué no has contestado el teléfono? Era Olivia. Chloe estaba justo detrás de ella. Ambas corrieron hacia mí, con el rostro preocupado, y me agarraron las manos. No seguirás enfadada con nosotras, ¿verdad? Es muy tarde, deberías estar en casa. Te hemos estado buscando durante 3 horas. Estábamos muy preocupados. Pensamos que algo había pasado. Al ver sus caras de preocupación, retrocedí un paso, poniendo distancia entre nosotros. Mi voz sonó fría. ¿Me buscaban? En su gran día. ¿No deberías estar con Leo en su fiesta de la victoria? Mi reacción hostil los dejó paralizados. Chloe suspiró y bajó la voz. Ethan, no seas así. Solo somos amables con él porque nos recuerda a ti. Si hubiéramos tenido el poder de protegerte entonces, no habrías tenido que sufrir tanto. En cierto modo, ayudarlo es como ayudar a tu yo más joven. Eso es todo. Por favor, no le des demasiada importancia. Al verlos todavía intentando justificar sus acciones, una sonrisa sarcástica se dibujó en mis labios. Estaba justo frente a ellos, y querían compensarme ayudando a Leo. Menudo chiste. Si quieres compadecerte de él, está bien. Pero no me metas en esto. No me parezco en nada a él. Al oír mis duras palabras sobre Leo, ambos se ensombrecieron y hablaron al unísono para defenderlo. Ethan, si estás enojado, desquítate con nosotros. Pero, por favor, no le compliques las cosas a un becario. Estaba harto de oír esa excusa. No quise discutir más. Paré un taxi y le di al conductor el nombre de un hotel. Pero me siguieron sin descanso hasta el taxi. Chloe intentó que el conductor cambiara el destino, mientras Olivia no paraba de hablarme al oído. Ethan, sabemos que estás molesto. Ya le pedimos a Leo que se mude. Por favor, vengan a casa con nosotros. Si no vienen, compraremos el edificio al que entren. Saben que podemos hacerlo. Te seguiremos a donde quiera que vayas. Estaba demasiado cansado para seguir discutiendo. Cerré los ojos inyectados en sangre y miré el panel del sistema. Quedan 7 días de cuenta regresiva. Me seguirían a donde fuera. Qué lástima por ellos. A dónde iba, jamás me encontrarían. Al final, el taxi nos llevó de vuelta a la casa en la colina. No dije ni una palabra. Subí directamente a mi habitación y los ignoré. Después de esa noche, quizá por culpa, ambos despejaron sus agendas y se quedaron en casa para cuidarme. Cocinaron todas las comidas, me compraron regalos caros e hicieron todo lo posible para animarme. Me trataron igual que antes de que Leo apareciera.
Pero no les di nada a cambio. Simplemente conté los días en silencio. Una mañana, me desperté y encontré la sala llena de gente. Cuando Olivia vio que estaba despierto, se acercó. Ethan, me dijo con dulzura, últimamente has estado muy deprimido, encerrado en casa. Pensamos en organizar una fiesta para animarte. Ya contratamos a un estilista y todo lo necesario. No tienes que preocuparte por nada. Solo vístete y preséntate. No me interesaba la fiesta. Solo quería irme. Pero justo cuando estaba a punto de negarme, Chloe se levantó para convencerme también. Estaba demasiado cansado para discutir, así que los dejé hacer lo que quisieran. Para cuando salí de casa, ya era de noche. Iba caminando hacia el taller cuando escuché a dos conductores hablando. Oí que la señora Anderson y el profesor Reed van a proponerle matrimonio esta noche. El señor Ethan tiene suerte. ¿A quién crees que elegirá? Me quedé paralizada. ¿Proponerme matrimonio? ¿Chloe y Olivia me lo iban a proponer esta noche? La idea no era alegre, sino absurda. Pero cuando llegué al lugar y vi el salón lleno de rosas y oí a la gente susurrar, el hombre del momento está aquí, me di cuenta de que iban en serio. Estaba a punto de darme la vuelta y salir corriendo, pero al instante siguiente, la romántica música de piano llenó la sala. Chloe, con un vestido de cóctel morado, y Olivia, con un vestido de noche blanco, se convirtieron en el centro de atención. Cada una llevaba un ramo de flores y un anillo de diamantes. Caminaron juntos hacia mí. Justo cuando estaban a punto de arrodillarse, se oyeron pasos frenéticos en la entrada. Ambos se giraron y vieron a Leo, empapado, de pie en la puerta con una caja de pasteles en la mano. La esperanza en sus ojos se transformó en sorpresa y dolor al ver lo que tenían en las manos. Chloe se sorprendió al verlo. Leo, ¿qué haces aquí? Estás empapado. Al oír su voz, los ojos de Leo se enrojecieron. El otro día os oí a ti y a Olivia diciendo que extrañaban los pasteles de la panadería cerca del antiguo orfanato, así que fui a buscarlos. Empecé a servirlos y no tenía paraguas. Tuve que proteger la caja todo el camino para que no se arruinaran. No me di cuenta de que estabas. Lo siento. Te interrumpo. Su voz se apagó en un sollozo. Luego se dio la vuelta y salió corriendo del pasillo. El repentino drama dejó atónitos a todos los presentes. Chloe fue la primera en reaccionar. Su expresión cambió y me puso las flores y la caja del anillo en las manos antes de correr tras él. Al ver a Chloe irse, Olivia rápidamente me entregó sus cosas también. Ethan, espéranos. Volvemos enseguida, dijo. Y entonces ella también se fue. No iba a esperar. No quería esperar. Salí del hotel bajo una ligera llovizna. Las farolas iluminaban con claridad a las tres figuras que discutían en la acera. Podía oír la voz llorosa de Leo desde la puerta. Lo siento mucho. No quise interrumpir. Sé que ambos quieren a Ethan, pero no puedo evitarlo. Chloe, Olivia, siento mucho haber arruinado su propuesta. No pude soportarlo más. Leo, grité. Mientras los tres me miraban atónitos, le tiré los 2 ramos y las 2 cajas de anillos. ¿No es esto lo que querías? Tómalo todo. Pueden tenerse el uno al otro. Ahora dejen de llorar en medio de la calle. Estás armando un escándalo. Sin mirarles la cara, me di la vuelta para irme. Chloe y Olivia se pusieron serias y se movieron para bloquearme el paso. Ethan, ¿de qué estás hablando? ¿Qué quieres decir? ¿Ustedes tres? Empezó Chloe. Ethan, no sentimos lo mismo por Leo, insistió Olivia. Esta noche estábamos siendo sinceros. Quisimos preguntarle antes de que terminara. Un grito de Leo interrumpió sus palabras. Todos nos giramos y vimos una moto de reparto descontrolada que venía a toda velocidad hacia nosotros. En una fracción de segundo, Chloe y Olivia se abalanzaron sobre Leo, apartándolo del camino. Me dejaron solo en el camino de la moto. Salí volando 10 metros por los aires. La sangre me empapó los pantalones. Tenía la pierna destrozada y una herida profunda y sangrante en la espalda. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital.
Leo era el único allí. Al ver que estaba despierta, se acercó. Ethan, ¿estás bien? Me sorprendió mucho anoche cuando Chloe y Olivia corrieron a protegerme. El dolor en mi pierna era insoportable. No tenía energía para sus comentarios pasivo-agresivos. Estaba a punto de llamar a la enfermera para que me diera más analgésicos cuando vi dos pequeños dijes colgando de su cuello. Me fijé mejor. Eran idénticos a los que había comprado para Chloe y Olivia en la Catedral de San Patricio hacía 10 años. Lo agarré del brazo. ¿Qué son esas cosas que llevas en el cuello? Al ver mi interés, las levantó con orgullo. Chloe y Olivia me las regalaron hace unos días. Estaba a media frase cuando entraron Chloe y Olivia. Cuando me vieron con los amuletos en la mano, se les nubló la expresión y se apresuraron a explicarme. Ethan, no te equivoques, dijo Chloe rápidamente. No es lo que piensas. Soy multimillonario. Olivia es profesora. Tenemos seguridad con nosotros todo el tiempo. No nos va a pasar nada. Leo no es tan fuerte, así que pensamos que debería tenerlos. Así es, añadió Olivia. Lo que pasó anoche fue muy repentino. Lamentamos mucho no haberte protegido. Fue culpa nuestra. Prometemos que no volverá a suceder. Si estás enojado, enójate con nosotros. Por favor, no dejes volar tu imaginación. Estaba harta de sus excusas. En una situación de vida o muerte, tus instintos te dominan. Proteges lo que más te importa. Me abandonaron porque ya no era lo más importante para ellos. ¿Para qué molestarse con todas estas mentiras para engañarme y engañarse a sí mismos? Solté los encantos con una sonrisa amarga. Mi voz sonaba cansada. Dáselo a quien quieras. No importa. Me voy de todas formas. Mientras estuve en el hospital, Chloe y Olivia se turnaban para estar a mi lado. Me traían 3 comidas balanceadas y nutritivas al día, puntualmente. Por la noche, una de ellas se quedaba despierta junto a mi cama, vigilándome para que no me hiciera daño mientras dormía. Si tan solo miraba algo en una revista durante demasiado tiempo, me lo entregaban en la habitación al día siguiente. Después de unos días, mis heridas empezaron a sanar. Pero el día que me dieron de alta, no las veía por ningún lado. La secretaria de Chloe y la asistente de Olivia estaban allí, cabizbajas, cada una ofreciendo una excusa perfecta para la ausencia de su jefe. No dije nada. Simplemente las seguí fuera del hospital y me subí al coche. En cuanto entré, vi la última publicación de Leo en Facebook. Hoy fui voluntaria en el antiguo orfanato y algo me cayó en la pierna. ¡Ay! No necesité preguntar dónde estaban Chloe y Olivia. Acabo de cerrar los ojos. El panel del sistema mostraba que solo me quedaban 3 días. 3 días para terminar. Decidí borrar todo rastro de mi existencia en este mundo. Regresé a nuestras antiguas escuelas y raspé las iniciales que grabamos en escritorios y paredes. Regresé al orfanato y desenterré la cápsula del tiempo que habíamos enterrado bajo el viejo roble, y destrocé todo lo que contenía. Fui al puente de Brooklyn, encontré el candado que habíamos dejado allí hacía años, lo corté y lo tiré a la basura. Recorrí todos los lugares que guardaban un recuerdo de nosotros 3 y destruí sistemáticamente cualquier prueba de que hubiéramos estado allí. 2 días para el final. Vacié la casa. Empaqué todo lo que Chloe y Olivia me habían dado y lo doné a la caridad. Tiré todas las fotos de las 3 juntas a la chimenea sin pensarlo 2 veces. La alegría de jugar bajo la lluvia, la esperanza mientras esperábamos el amanecer en un campamento, la emoción de nuestra primera cena de verdad fuera después de recibir nuestros primeros sueldos. Uno a uno, las caras sonrientes de las fotos fueron consumidas por las llamas y los recuerdos que una vez me hicieron llorar se convirtieron en cenizas. La casa, antes tan llena de nuestra historia compartida, poco a poco se fue vaciando. Miré las habitaciones vacías y luego salí al balcón. Al contemplar el jardín florido, recordé a Chloe y Olivia, afanándose en plantar flores. Una vez les comenté que me gustaban las rosas, así que ambas plantaron un jardín entero de ellas con sus propias manos. Recuerdo ese día. El sol estaba perfecto, y estábamos allí juntos, entre las rosas. Hablaban, yo reía, y todo parecía ir bien en el mundo. Las rosas seguían siendo hermosas,
Pero el amor se había ido. Las flores florecían igual cada año, pero la gente cambiaba. Todo era solo un sueño. Solté una risita triste, encendí una cerilla y la tiré al jardín. Las flores, que una vez simbolizaron su amor por mí, se quemaron. El último día, llamé a un servicio de recogida de basuras y les pedí que se llevaran todo lo mío. Después de que se fueron, borré todas mis redes sociales y restablecí el teléfono a la configuración de fábrica. Justo cuando se estaba reiniciando, sonó el timbre. Abrí la puerta. Era Leo sonriendo con suficiencia. Ethan, ¿qué has estado haciendo? No te he visto por aquí. Chloe y Olivia han estado pasando todo el tiempo conmigo. Ni siquiera han llegado a casa. Debes estar muy celoso, ¿verdad? Quizás porque estaba a punto de irme, sus provocaciones no me molestaron. Simplemente me sentí tranquilo. ¿Por qué iba a estar celosa? Mi expresión inexpresiva solo lo hizo sentir más engreído. Pensó que fingía. Porque la mujer más rica del mundo y un científico ganador del premio Nobel están a mi alcance, por eso. ¿La mujer más rica y el genio? Miré la cuenta regresiva. Quedaban 15 minutos. Negué con la cabeza. No por mucho tiempo. ¿Cómo que no por mucho tiempo? No lo entendió. Intentó preguntarme qué quería decir, pero lo ignoré y me di la vuelta para subir. Mi actitud desdeñosa pareció enfurecerlo. Empezó a seguirme, pero entonces oyó pasos afuera. Una idea pareció brillar en sus ojos. Se abalanzó, me agarró del brazo y se tiró al suelo, como si lo hubiera empujado. Justo cuando tocaba el suelo, la puerta principal se abrió. Chloe y Olivia entraron corriendo y vieron a Leo en el suelo, con la frente sangrando por el golpe con la esquina de una mesa. Ya te lo dijimos. No sentimos lo mismo por él. Gritó Chloe. ¿Por qué sigues lastimándolo? Al oír sus acusaciones sincronizadas, mantuve la calma. Fingió, dije simplemente. No tiene nada que ver conmigo. En lugar de gritarme, quizás deberías preguntarle por qué es tan dramático. Cuando vieron que no iba a admitir nada, se les ensombreció el rostro. Leo ha pasado todo el tiempo como voluntario en el orfanato, dijo Olivia con voz cortante. Es buena persona. ¿Por qué dirías que está actuando? ¿De verdad se haría daño solo para aparentar? ¿Qué ganaría con eso? Reí fríamente. ¿Qué ganaría? ¿Tu dinero? Chloe. ¿Tu fama? Olivia. Él las quiere a ambas en su poder. Pregúntense honestamente, si no tuvieran nada, ¿seguiría aferrándose a ustedes así? Ambas lo negaron de inmediato, con voz firme. Claro que sí. Leo no es así. En ese momento, Leo empezó a gemir de dolor. Ya no tenían tiempo para discutir conmigo. Lo ayudaron a levantarse y lo sacaron corriendo por la puerta. Los vi irse con una sonrisa amarga en el rostro. Chloe. Olivia. Pronto descubrirás qué clase de persona es en realidad. Después de que se fueron, miré hacia el sofá. Sus teléfonos seguían allí. Tenían tanta prisa por ayudar a Leo que los habían olvidado. Tomé sus teléfonos, los desbloqueé y borré todas mis fotos del carrete. De ahora en adelante, sería como si nunca hubiera existido. Cuando terminé, me senté en el sofá, cerré los ojos y activé el sistema. Sistema, llévame a casa. Un momento después, una voz fría y mecánica resonó en la sala. Afirmativo, anfitrión. Saliendo del mundo. Adquiriendo los activos designados. Felicidades. La fortuna de Chloe Anderson ha sido adquirida con éxito. Felicidades. La inteligencia de Olivia Reed ha sido adquirida con éxito. 10 segundos después, desaparecí de la habitación. Afuera, el deportivo de la entrada se desvaneció. El mundo, que se había congelado en el tiempo, volvió a moverse. Chloe, que iba al volante, y Olivia, que iba en el asiento trasero con Leo, se encontraron repentinamente sin coche y cayeron al pavimento. El dolor las hizo recobrar el sentido. Miraron a su alrededor, hacia la carretera, hacia el lugar donde acababa de estar el coche, y se miraron con incredulidad.
¿No iban al hospital? ¿Dónde estaba el coche? ¿Cómo pudo desaparecer así como así? ¿Se trataba de algún suceso paranormal? La extraña escena hizo palidecer a Leo. Olvidó por completo su supuesta lesión y se puso de pie de un salto. ¿Qué demonios está pasando? Era la pregunta que rondaba por todas sus mentes, y sacó a Chloe y Olivia de su silencio atónito. Sus miradas se cruzaron y luego ambos miraron a Leo. La confusión en sus ojos se transformó lentamente en sospecha. ¿Leo?, preguntó Olivia. ¿No te duele? Al oír la sorpresa en su voz, Leo se dio cuenta de su error. Rápidamente fingió estar mareado y se desplomó en el suelo. Me duele, gimió débilmente. Olivia, tenemos que ir al hospital. Chloe fue la primera en reaccionar. Se levantó y regresó a casa a buscar otro coche. Podríamos ocuparnos del coche desaparecido más tarde. Lo importante era llevar a Leo al hospital. Pero cuando llegó a la puerta principal e intentó usar el escáner de huellas, este emitió un pitido molesto, negándose a abrirse. Tras una docena de intentos fallidos, la paciencia de Chloe se agotó. Llamó a las otras dos. Olivia probó con su huella dactilar, pero tampoco funcionó. Los repetidos intentos fallidos activaron la alarma de seguridad. Una docena de guardias los rodearon y los trataron como ladrones. De camino a la oficina de seguridad, todos intentaron explicar que eran los dueños de la casa. Pero una revisión del registro de la propiedad reveló que la casa estaba desocupada, sin propietario registrado. La noticia dejó a Chloe y Olivia sin palabras. Discutieron con los guardias, insistiendo en que debía haber un error en el sistema. Los guardias, cansados de discutir, simplemente los entregaron a los tres a la policía como presuntos ladrones. Incluso en la comisaría, Chloe seguía confiada. Soy Chloe Anderson, directora ejecutiva de Apex Holdings, anunció. Esa casa es mía. Cometiste un error. Los oficiales intercambiaron miradas confusas. ¿Apex Holdings? Nunca has oído hablar de él. ¿Has oído hablar de ellos? Parece una estafa. Ante sus miradas escépticas, la paciencia de Chloe finalmente se agotó. Soy la mujer más rica del mundo, dijo con la voz tensa por la ira. ¿Cómo es que no sabes quién soy? Su anuncio hizo que todos los policías de la comisaría se volvieran a mirarla, con expresiones mezcladas de lástima y diversión, como si estuviera loca. ¿La mujer más rica del mundo? ¿No es Jeff Bezos? Creo que esto es un delirio. Probablemente sea algún nuevo tipo de estafa. Deberíamos investigar los antecedentes. Al oír los susurros de los oficiales, los tres se quedaron paralizados. Chloe tenía razón. ¿Cuándo se convirtió Jeff Bezos en la persona más rica del mundo? Olivia no podía asimilar lo que había sucedido en la última media hora. Respiró hondo y dio un paso al frente. Soy Olivia Reed, dijo, intentando sonar tranquila. Soy la ganadora del 124º Premio Nobel de Matemáticas. Seguro que puedes creerme. Ante esto, un oficial que sorbía su café escupió sobre el monitor de su computadora, y toda la sala estalló en carcajadas. ¿El Premio Nobel de Matemáticas?, preguntó con voz entrecortada, limpiando la pantalla. Señora, ¿sigue dormida? El Premio Nobel de Matemáticas no existe. Para cuando finalmente las dieron de alta, Chloe y Olivia aún no tenían ni idea de lo que acababa de pasar. ¿Cómo habían pasado de estar en la cima del mundo a estar arruinadas, sin hogar, sin estudios y sin familia? Ninguna de las dos podía aceptarlo. Se desplomaron en la acera, con la mirada perdida, bañadas en sudor frío. Leo estaba igual de conmocionado, pero era un superviviente. Ante esta inexplicable realidad, aún se aferraba a una pizca de esperanza. Dejó de fingir que estaba enfermo, se arrodilló y les tomó las manos. Chloe, Olivia, no pasa nada. Estos policías son unos ignorantes. Probablemente ni siquiera usan internet. Llama a tus asistentes. Ellos lo solucionarán todo. Sus palabras les dieron un atisbo de esperanza, pero cuando revisaron sus bolsillos, no encontraron sus teléfonos. Leo les entregó el suyo. Olivia intentó llamar primero a su asistente, pero el número, que supuestamente estaba disponible las 24 horas, estaba desconectado.
Al ver la cara de Olivia, Chloe tomó el teléfono rápidamente y llamó a su secretaria. La llamada se realizó, pero cuando se presentó, la persona al otro lado se rió. ¿Director ejecutivo quién? ¿Es una broma? ¿Quién te crees que eres? Un personaje de novela. Luego colgaron. Los guardias de seguridad, la policía, su propio personal. Tras ser ridiculizadas y desestimadas por todos, Chloe y Olivia estaban completamente perdidas. Su última esperanza era yo. Chloe marcó mi número y los tres se quedaron mirando la pantalla, conteniendo la respiración. Tras unos cuantos timbres, la llamada se conectó, pero no era mi voz. Era una voz fría y robótica. ¿Hola? Se ha comunicado con el sistema 1340. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Sistema? ¿Qué sistema? ¿No es este el número de Ethan? Los tres estaban completamente desconcertados. Pensaron que se habían equivocado de número, así que colgaron y volvieron a intentarlo. Pero por mucho que llamaran, recibían la misma voz robótica. El flujo constante de golpes dejaba a Chloe y Olivia paralizadas. Solo Leo no se había rendido. Paró un taxi para llevarlos de vuelta a su pequeño apartamento. De camino, intentó tranquilizarlos. ¿Están bien, Chloe, Olivia? Ha habido un error. Descansa un poco. Seguro que mañana todo vuelve a la normalidad. Pero se despertaban día tras día, y nada cambiaba. El mundo seguía patas arriba. Jeff Bezos seguía siendo el hombre más rico del mundo, y aún no había premio Nobel de matemáticas. Chloe Anderson y Olivia Reed eran solo dos don nadie sin trabajo ni dinero. Los gigantes de los negocios que una vez fueron los aliados más cercanos de Chloe ni siquiera contestaban sus llamadas. Las complejas fórmulas matemáticas que una vez le dieron fama mundial a Olivia ahora eran solo un lío de símbolos sin sentido que ella no podía comprender. Pero lo más difícil de aceptar para ellos fue que me había ido. Aparte de ellos tres, nadie más en el mundo parecía recordar al otrora famoso, y luego infame, diseñador llamado Ethan. Era como si nunca hubiera existido, como si me hubiera desvanecido sin dejar rastro. Más que perder su fortuna, más que perder su fama, mi desaparición fue el golpe que realmente los destrozó. Me buscaron como locas, desesperadas por encontrar cualquier rastro que pudiera haber dejado. El orfanato donde crecimos, nuestras antiguas escuelas, el puente donde dejamos la esclusa, la casa que compartimos. Fueron a todos los lugares que tenían una conexión conmigo, con nuestro pasado, buscando algo desesperadamente. Pero solo encontraron espacios vacíos, desprovistos de recuerdos, una cerradura perdida y un jardín quemado hasta los cimientos. Después de tantos callejones sin salida, empezaron a sentirse perdidos, como si vivieran en la niebla. ¿Era posible que yo, y todo nuestro pasado juntos, hubiéramos sido solo un sueño largo y vívido? Pero a quien más le costó aceptar su nueva realidad fue a Leo. Al principio, aún albergaba la esperanza de que pudieran recuperar su antigua gloria. Le llevó a Chloe informes bursátiles y le presentó a Olivia famosos problemas de matemáticas sin resolver, intentando refrescarles la memoria. Pero la realidad fue una bofetada brutal. No había chispa de genialidad en sus ojos, solo confusión. Había deseado con tanta desesperación que todo fuera una pesadilla. Quería que volvieran a ser brillantes y poderosos. Quería que los premios que me había robado siguieran valiendo algo. Pero todo era real. Nunca recuperarían su dinero ni su fama. Las mujeres que me había robado eran solo dos chicas pobres sin nada. Y estas dos pobres chicas vivían en su apartamento, comían su comida, y solo podían hablar de mí, el tipo que se había desvanecido. Leo no lo soportó. Había llegado a su límite. Una vez que estuvo seguro de que no había vuelta atrás, de que su caída en desgracia era permanente, los echó. Antes de cerrarles la puerta en las narices, dejó salir todo el resentimiento que llevaba semanas acumulando. Debí de estar maldito por haberte conocido. No haces nada en todo el día y te has gastado todos mis ahorros. Ya que extrañas tanto a Ethan, ¿por qué no vas a buscarlo? A ver si quiere encargarse de dos gorrones inútiles. En ese momento, Chloe y Olivia por fin lo entendieron. Había tenido razón desde el principio. Leo no era quien creían. Solo buscaba su dinero y su fama.
En el momento en que se sintieron pobres e inútiles para él, se quitó la máscara y mostró su verdadera cara. Pero no tenían a nadie a quien culpar más que a sí mismas por estar tan ciegas. Las dos vagaban por las calles, sin hogar, con el pelo enmarañado y la cara sucia. No se parecían en nada a las mujeres poderosas y seguras que habían sido apenas un mes antes. Tras días deambulando, acabaron en la orilla del Hudson con una botella medio vacía de licor barato que habían robado a un vendedor ambulante, suspirando a la luna. En ese momento, ambos pensaron en la misma persona, aquella a la que no habían visto ni oído en tanto tiempo. ¿A dónde se había ido Ethan?, murmuró Chloe. ¿Cómo pudo desaparecer así como así? Lo extraño, susurró Olivia. Extraño su sonrisa, como nos decía que todo estaría bien. Extraño como siempre estaba ahí para protegernos. Extraño la vida que teníamos juntos. El dolor de la pérdida, la angustia de la añoranza y la punzada del arrepentimiento los abrumaban como una nube oscura que no se disipaba. Bebían para calmar el dolor, pero cuando estaban borrachos, veían mi rostro en la luna, tan claramente que eso solo los hacía sentir aún más miserables. No podían distinguir entre la realidad y una alucinación de borrachos. Olivia, con la vista borrosa por las lágrimas y el alcohol, sacó el teléfono que había logrado recuperar de la casa vacía y marcó el número familiar una vez más. La llamada conectó, y una vez más, la voz robótica que habían llegado a odiar respondió. Quizás fue el alcohol, pero esta vez no colgó. Empezó a hablar con la máquina. Ethan, ¿dónde estás? ¿Cómo pudiste ser tan cruel? ¿Cómo pudiste dejarnos así como así? Prometiste que siempre estarías ahí para nosotros, pasara lo que pasara. ¿Por qué rompiste tu promesa? El sistema analiza la entrada de audio. Se extrajeron palabras clave. Se inició el análisis de la situación. Análisis completo. Se sospecha un error durante el último reinicio del sistema. Código dañado no reparado. El borrado de memoria de los objetivos Chloe Anderson, Olivia Reed y Leo Miller no tuvo éxito. Advertencia, error crítico. El análisis de un grupo de expertos indica una cantidad excesiva de errores en la instancia actual del mundo. Un nuevo reinicio conlleva un alto riesgo de colapso total del sistema. La solución recomendada es transferir a los 3 individuos objetivo a una instancia de mundo alternativo. Comando recibido. Iniciando transferencia interdimensional. Transferencia de 3 individuos objetivo de la instancia de mundo T734 a la instancia de mundo V581. Comienza la cuenta regresiva. 10, 9, 8, 7. La borracha Olivia no entendía las palabras extrañas, pero siempre se le daban bien los números. Empezó la cuenta regresiva al ritmo de la voz. 6, 5, 4. Chloe, igual de borracha que ella, oyó la cuenta y se unió a ella. 3, 2, 1. En cuanto dijo 1, una luz blanca brillante brilló sobre la orilla vacía del río, y otra brilló en un apartamento oscuro y barato al otro lado de la ciudad. Las 3 personas en el centro de todo aquello estaban completamente ajenas. Cuando Leo volvió a abrir los ojos, era mediodía. Había dormido 12 horas, pero aún se sentía aturdido y exhausto. Finalmente se arrastró fuera de la cama y puso las noticias mientras se cepillaba los dientes. Apex Holdings anunció hoy que ha adquirido los derechos de la popular serie de fantasía de Silver Crucible y planea convertirla en una importante franquicia de videojuegos. Al principio, no le di cuenta de las palabras. Pero el agua fría del grifo pareció despertar su mente aletargada. ¿Qué empresa? ¿Apex Holdings? ¿No era la empresa de Chloe? ¿La que se había desvanecido? ¿Estaba soñando? Leo se dio varias bofetadas. Sin siquiera secarse las manos, cogió el teléfono y volvió a la noticia anterior. Cuando oyó al presentador repetir las palabras Apex Holdings y vio el logo familiar y brillante en la pantalla, supo que no estaba soñando. O mejor dicho, las últimas semanas habían sido un sueño. Una pesadilla muy extraña y terrible. Si Apex Holdings había vuelto, significaba que Chloe seguía siendo una directora ejecutiva multimillonaria y Olivia una científica de renombre mundial. Y ya no tendría que vivir así, trabajando en 3 trabajos sin futuro solo para pagar la renta. La idea lo emocionó tanto que dio vueltas.
Tiró el cepillo de dientes al lavabo, agarró el teléfono y llamó a Chloe con alegría. Tras una larga serie de timbres, contestó una voz profunda y soñolienta. Sí, ¿quién es? Era una voz de hombre, una voz que lo había molestado el día anterior, pero que ahora le sonaba como música para los oídos. Se aclaró la garganta, adoptando el tono dulce e inocente que había perfeccionado hacía un mes. Chloe, soy Leo. ¿Están Olivia y tú en casa? Quería ir a verte. ¿Te traigo el desayuno? Hubo un largo silencio al otro lado. Tanto tiempo, Leo pensó que la persona se había vuelto a dormir. Finalmente, llegó una respuesta murmurada. Río abajo. ¿El río? ¿Estaban haciendo ejercicio junto al río tan temprano? Eso es lo que se necesita para ser multimillonario, pensó. Esa clase de dedicación. Leo suspiró con admiración. Sacó su mejor traje, se peinó a la perfección y gastó lo que le quedaba en 2 desayunos caros para llevar antes de correr al río. Pero al llegar, no los encontró por ningún lado. Justo cuando estaba a punto de darse por vencido, vio 2 figuras durmiendo en la orilla rocosa. De lejos, se parecían mucho a Chloe y Olivia. ¿Pero por qué parecían tan pobres? ¿Qué pasó con el multimillonario y el genio científico? En el mes transcurrido desde mi regreso a mi mundo, me había acostumbrado a mi nueva vida como multimillonaria y premio Nobel de Economía. Vivía en un ático en el Upper East Side, desayunaba preparado por un chef con estrellas Michelin y tenía guardaespaldas a donde quiera que iba. El cambio fue tan drástico que me costaba creer que fuera real. Si pudiera volver a vivirlo todo, en ese otro mundo, jamás habría sido tan insensato. Había confiado en la gente equivocada. Pero ahora, con un coeficiente intelectual de genio y más dinero del que podría gastar, el amor nunca volvería a cegarme. ¿Por qué había gastado 20 años de mi vida y todos los puntos que había ganado en 2 personas desagradecidas? ¿Usándolos para convertirme en un genio multimillonario? Eso sí que fue un uso mucho mejor de mi tiempo. Suspiré al pensar en mi vida pasada y luego abrí el Wall Street Journal para ponerme al día con las últimas tendencias del mercado. Después de terminar mi café, mi asistente me trajo la chaqueta y repasó mi agenda del día. Señor Eaton, tiene una videoconferencia a las 10 y una entrevista a la 1 de la tarde. La agenda estaba apretada, pero estaba tan bien organizada que no me sentí abrumada. Antes de la entrevista, se filtró mi número de teléfono y empecé a recibir muchas llamadas extrañas. Mi asistente me informó de la situación y simplemente le pedí que me consiguiera un nuevo número. Me miré al espejo por última vez y salí al plató con una sonrisa educada, listo para mi entrevista, que se transmitiría en vivo a millones de espectadores. Hola a todos. Soy Eaton, el director ejecutivo de Apex Holdings. Al ver mi rostro aparecer de repente en la pantalla gigante de Times Square, Chloe, Olivia y Leo, que habían estado discutiendo en la orilla del río, se quedaron paralizados. Los 3 tenían la misma expresión de puro asombro, con la boca abierta y los ojos como platos. El rostro que jamás olvidarían, la voz que conocían tan bien y el nombre en la pantalla, Eaton, les decían que esto no era un sueño. El director ejecutivo de la recién reaparecida Apex Holdings, el hombre que compartía mi nombre, era yo. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué era yo el director ejecutivo de Apex Holdings en lugar de Chloe? Los 3 se frotaron los ojos, preguntándose si estarían alucinando. Pero por mucho que se frotaran, mi cara seguía en la pantalla. Finalmente se vieron obligados a aceptar que todo lo sucedido en el último mes había sido real. Ante esta inexplicable realidad, los 3 eran un mar de emociones contradictorias. Para Leo, el futuro brillante que creía tener se le escapó como arena entre los dedos. Estaba lleno de desesperación y rabia, y de celos ardientes por mí. Para Chloe y Olivia, todo lo que habían perdido había regresado, y no se lo había arrebatado un extraño. Estaba en manos del chico que creció con ellas, el hombre que una vez estuvo dispuesto a morir por ellas. Estaban confundidos, pero también aliviados, e incluso un poco conmovidos. Estaban seguros de que, pasara lo que pasara, yo seguiría estando de su lado. Así que, sin dudarlo un segundo, pararon un taxi y se dirigieron directamente a la estación de televisión. Al verlos alejarse apresuradamente, Leo supo exactamente a dónde iban. No podía aceptarlo. No podía dejar que los últimos 2 meses de su arduo trabajo fueran en vano.
Apretó los dientes, paró su propio taxi y lo siguió. Mi entrevista estaba a punto de terminar cuando sus 2 taxis se detuvieron frente a la estación. Salí del edificio, rodeado de guardaespaldas, entre los vítores de una multitud de fans que se había reunido afuera. Nada más salir, vi 3 figuras corriendo hacia mí desde la calle. Me resultaron familiares. Al acercarse y reconocer sus rostros, una extraña sensación me invadió. ¿No estaba de vuelta en mi mundo? ¿Por qué estaban Chloe, Olivia y Leo aquí? ¿Acaso existían también en este mundo? ¡Qué mala suerte! De repente me arrepentí de haber salido de casa esta mañana. Ignoré a los fans que me pedían autógrafos y me subí rápidamente a mi coche. Justo cuando la puerta se cerraba, Chloe llegó al coche, agarrándose a la puerta para evitar que se cerrara. Tenía la cara roja y jadeaba. Ethan, jadeó. ¿Dónde estabas? Olivia llegó un momento después, igual de sin aliento. Ethan, ¿por qué te fuiste así, sin decir palabra? ¿Tienes idea de lo preocupados que estábamos? Al oír sus voces, sus palabras, supe una cosa con certeza. No eran solo dobles. Realmente fueron ellos. Maldije en silencio al sistema incompetente, pero mi rostro permaneció sereno. Sonreí cortésmente, no a ellos, sino a mi equipo de seguridad. Por favor, saquen a esta gente, dije con calma. Gracias. De camino, Chloe y Olivia habían imaginado 1000 maneras diferentes de que esta reunión se desarrollara. Ninguno de ellos había sido así. 1.000.000 de pensamientos les cruzaban la mente, pero ambos, instintivamente, se agarraron a la puerta del coche, negándose a cerrarla. Incluso cuando una docena de guardaespaldas intentaron apartarlos, no los soltaron. No paraban de gritar sus nombres, intentando que los recordara. Ethan, soy yo. Soy Chloe. ¿No te acuerdas de mí? Crecimos juntos. Éramos amigos de la infancia. No teníamos nada y nos teníamos el uno al otro. Ethan, mírame. Soy Olivia. Los espectadores, emocionados por el repentino drama, sacaron sus teléfonos y empezaron a grabar. No podía creer que mi equipo de seguridad no pudiera con 2 mujeres. Mi expresión se endureció. Ahora era una figura pública. Todo lo que hacía era analizado y discutido en línea. Después de lo ocurrido en mi vida pasada, sabía perfectamente lo poderosa que podía ser la opinión pública. Al ver que la situación estaba a punto de descontrolarse, tomé una decisión rápida. Salí del otro lado del coche e hice que mis hombres escoltaran a Chloe y Olivia, que seguían protestando, a otro vehículo. Mi ágil asistente lo entendió al instante. Me metió en otro coche mientras hacía llamadas a sus contactos para atender a la prensa. Unos minutos después, la carretera quedó despejada y mi convoy de coches se alejó a toda velocidad del lugar, rumbo a la sede de Apex Holdings. Antes incluso de llegar, ya estaba viendo vídeos del incidente en Internet. Los medios, como de costumbre, habían sacado el incidente completamente de contexto, usando mi nombre para crear titulares sensacionalistas y clickbait que ya eran tendencia. Fruncí el ceño. En mi vida original, había muerto en un accidente de coche. La única manera de que el sistema me devolviera a este mundo era dándome una nueva identidad. El sistema había reescrito la realidad, arrojándome a este mundo como un multimillonario premio Nobel. Todos en este mundo aceptaban mi existencia sin cuestionarla. Para ellos, mi riqueza y mis logros eran perfectamente normales. Pero la llegada de Leo, Chloe y Olivia fue una gran complicación. Conocían mi verdadero pasado, y después de la escena que acababan de armar, no podía ignorarlos. Tenía que encontrar la manera de lidiar con los 3 cabos sueltos que el incompetente sistema había dejado en mi nueva vida, por lo demás perfecta. Llamé a mi asistente, que seguía en el lugar, y le pedí que trajera a Leo también sin hacer mucho ruido. De vuelta en la oficina, Chloe se sintió como si estuviera en un sueño. Contempló la vista familiar del río y luego la decoración desconocida de la oficina. Una compleja mezcla de emociones brilló en sus ojos. Olivia, sin embargo, estaba mirando fijamente la puerta, esperando a que entrara. Pero esperaron durante horas. El sol empezó a ponerse, y yo seguía sin aparecer. Empezaron a ponerse nerviosos. Preguntaron varias veces al asistente de la puerta,
pero siempre recibían la misma fría respuesta. El señor Ethan está ocupado. Espere, por favor. Tras unas horas de intenso trabajo de relaciones públicas, la historia de lo ocurrido al mediodía se fue enterrando poco a poco. Pero como yo era una figura tan conocida, aunque los principales medios de comunicación habían descartado la noticia, la gente seguía hablando de ella en línea. Analizaban el vídeo de Chloe y Olivia, intentando reconstruir mi historia. Lograron descubrir que las tres habíamos crecido en el mismo orfanato y habíamos asistido a las mismas escuelas. Luego, Chloe y Olivia se fueron a la universidad, mientras que yo la dejé y empecé a trabajar, como oyente de clases de economía en mi tiempo libre. Parecía que los tres tomamos caminos separados después de eso. Unos años después, al parecer usé mis ahorros para fundar una pequeña empresa que, en tan solo 2 años, se convirtió en la multimillonaria Apex Holdings. Mis contribuciones a la economía global me valieron un premio Nobel, convirtiéndome en una sensación internacional. La historia de viejos amigos que se reencontraban tras años separados, ahora con una diferencia tan grande en sus vidas, había cautivado la imaginación del público. Todos especulaban sobre qué nos había distanciado y qué sucedería ahora que nos habíamos reencontrado. Algunos incluso especulaban que había sido un triángulo amoroso. Cuando vi ese comentario, me empezaron a sudar las palmas de las manos. Esto se estaba complicando. Habían desenterrado todo esto en menos de un día. Si no controlaba esto, quién sabe qué descubrirían después. La idea de ser objeto de un sinfín de chismes y especulaciones me ponía los pelos de punta. Pero llegados a este punto, por mucho que no quisiera, tenía que ir a verlos. Conoce a tu enemigo, como dicen. Justo cuando la paciencia de Chloe y Olivia se estaba agotando, mi asistente finalmente vino a buscarlas y las condujo a una sala de conferencias. En cuanto entraron, la atmósfera fría y estéril de la habitación, y mi imponente presencia, parecieron incomodarlos. En su mente, yo seguía siendo el niño que los seguía, el pajarito que habían acogido bajo su protección. Así que, ante este extraño frío e imponente, tan diferente del niño que recordaban, sus corazones se aceleraron. Pero sus años de historia vencieron a su miedo. Chloe miró mi rostro familiar y dijo mi nombre, Ethan. Antes de que pudiera terminar, mi asistente la interrumpió con voz firme. Esta es la sede de Apex Holdings. Se dirige al director ejecutivo. Te referirás a él como el señor Ethan. Al oír esto, Chloe y Olivia me miraron, esperando que lo corrigiera. Pero no dije nada. Ni siquiera los miré. Simplemente me quedé allí sentado, exudando un aura de fría autoridad que no se parecía en nada al chico que recordaban. Bajo la presión del ambiente tenso y la presencia de los guardaespaldas afuera de la puerta, finalmente cedieron. Señor Ethan, dijo Chloe con voz clara y formal. Después de que mi asistente cerrara la puerta, finalmente me giré para mirarlos, con una expresión fría e indescifrable. No nos conocemos, dije. Mi voz se apaga. Así que me gustaría saber por qué causaste semejante escándalo hoy. ¿Cuál fue tu motivo? ¿Fue un intento de asesinato? ¿O solo intentabas crear un circo mediático? Mis preguntas los dejaron atónitos. ¿Una escena? ¿Asesinato? ¿De qué estaba hablando? Al ver la sospecha en mi rostro, Olivia se dio cuenta de que algo andaba mal. Dio un paso al frente. Señor Ethan, no queríamos hacerle daño. Es que desapareciste. Estábamos preocupados por ti. Fruncí el ceño y miré a mi asistente. Él entendió mi señal y les entregó un expediente preparado. Señoras, el señor Ethan ha estado en Nueva York el último mes, gestionando una adquisición. Ha hecho numerosas apariciones públicas. No ha desaparecido. Por favor, díganos la verdad o nos veremos obligados a involucrar a las autoridades. Al ver la pila de periódicos llenos de artículos sobre mis apariciones públicas del último mes, Chloe y Olivia quedaron completamente desconcertadas. Durante el último mes, Apex Holdings y yo habíamos desaparecido por completo. ¿Cómo era posible todo esto? ¿Se habrían topado con algún evento paranormal? ¿Habrían viajado a otra dimensión? Intercambiaron una mirada de absoluta incredulidad. Olivia fue la primera en recuperarse. Miró a mi asistente. Hay algunas cosas que nos gustaría discutir con el señor Ethan en privado. Por fin íbamos al grano.
Tenía el corazón en un puño, pero mantuve la compostura. Les dirigí una mirada desdeñosa y luego le hice un gesto a mi asistente para que saliera de la habitación. Una vez que se fue, Chloe apretó los puños. Ethan, dijo en voz baja. ¿Te acuerdas de nosotros? Claro que no iba a admitir nada. Negué con la cabeza, un movimiento limpio y brusco. El gesto pareció impactarlos. No pudieron permanecer sentados más tiempo. Ambos empezaron a hablar a la vez, contándome historias de nuestro pasado, intentando refrescarme la memoria. Nos conocimos en el orfanato, dijo Chloe. Solías pelearte por nosotras. Entraste en Columbia, añadió Olivia, pero nos dejaste tu lugar. Te convertiste en diseñador. Abriste tu propio estudio. Al escucharles contar estas historias, no sentí nada en absoluto. Todo lo que había sucedido en ese otro mundo era solo una pesadilla. Ya no sentía apego por ello. Así que, por muy emotivas que fueran sus historias, permanecí impasible. Era como ver una telenovela mala. Mientras hablaban, me observaban la cara, buscando cualquier indicio de reconocimiento. Pero incluso después de que se hubieran quedado roncos hablando, mi expresión permaneció inalterada. Permanecí impasible. Y mientras observaban mi creciente impaciencia, el último rayo de esperanza se apagó en sus ojos. Así que era cierto. De alguna manera habían viajado a otro mundo. Y el Ethan de este mundo realmente no lo recordaba en absoluto. Debes haberme confundido con otra persona, dije con voz fría. No recuerdo haberte conocido. Por favor, no me vuelvas a molestar. Luego llamé a mi asistente para que los acompañara a la salida. Pero aún así no se rindieron. Ethan, no pasa nada si no lo recuerdas, suplicó Chloe. Solo danos una oportunidad. Permítanos quedarnos con usted. Antes de que pudiera terminar, mi asistente y los guardaespaldas ya los acompañaban a la salida. Al ver su reticencia a irse, mi asistente les entregó un folleto de la empresa. Si desea trabajar en Apex Holdings, puede postularse a través de los canales adecuados. Por favor, absténgase de acosar al señor Ethan en el futuro. Al escuchar sus palabras y ver el folleto de reclutamiento en sus manos, se le ocurrió una idea. Los recordara o no, no podían dejarme ir. No podían irse sin más. Si había la más mínima posibilidad de que volvieran a mi vida, la iban a aprovechar. Después de que se fueron, mi asistente regresó a mi oficina y me dio un informe completo. Escuché y asentí, ya con un plan. Contacten a la red, dije. Vamos a convertir nuestra campaña de reclutamiento de primavera en un reality show. Una búsqueda de empleo en vivo. Quiero que se difunda por todas partes y que se haga rápido. Mi asistente tomó notas e inmediatamente se puso a formar un equipo de proyecto y a poner las cosas en marcha. Con todo en marcha, por fin me relajé un poco y me dirigí a mi hotel. Mi coche acababa de llegar cuando mi otro asistente se acercó. Señor Ethan, dijo, hice lo que me pidió. Le firmé un contrato al señor Miller como su estilista personal. Él no sabe que usted es su nuevo empleador. Te espera en la suite. Todo iba según lo previsto, pero la idea de tener que lidiar con Leo todavía me daba dolor de cabeza. Me froté las sienes, me tranquilicé y entré en la suite. En cuanto abrí la puerta, Leo, que estaba allí de pie con una sonrisa aduladora, me vio y se quedó paralizado. Después de que Chloe y Olivia lo perdieran todo, él también perdió su fuente de ingresos. Había estado enviando su currículum a todas partes desesperadamente. Pero por alguna razón, no había recibido ni una sola respuesta. Se estaba quedando sin dinero y su desesperación aumentaba cada día. Había intentado seguir a Chloe y Olivia a la estación de televisión esa tarde, pero había demasiada gente y no pudo pasar. Entonces, de repente, recibió una llamada sobre una oportunidad laboral. Supuso que era la respuesta a una de sus solicitudes y acudió de inmediato. Al enterarse del salario, firmó el contrato sin dudarlo ni un segundo, sin siquiera molestarse en leer la letra pequeña. Pensó que su suerte finalmente había cambiado, que por fin había encontrado a alguien que apreciaba su talento. Nunca imaginó que su nuevo benefactor sería el hombre al que tanto se había esforzado por destruir. Pensando en todo lo que había hecho y mirando el contrato sobre la mesa y a mí, Leo empezó a sudar frío. Estaba demasiado aterrorizado para hablar.
Me senté en el sofá y le sonreí. ¿Cuánto tiempo sin verte, Leo? Supongo que después de todo, volverás a trabajar para mí. Leo palideció. ¿Tartamudeó? ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Recogí el contrato de la mesa, contenta con el trabajo de mi asistente. O sea, felicidades por tu nuevo trabajo como mi estilista personal. Me enteré de que ganaste ese gran concurso de diseño. Tengo muchas ganas de ver qué puedes hacer. Sonreí al decirlo, pero mis palabras parecieron provocarle escalofríos. Parecía ver su futuro desfilar ante sus ojos, y tomó el contrato, a punto de romperlo. Lo dejo, dijo. Búscate a otro. Qué ingenuo, dije, negando con la cabeza, como un recién graduado. Sonreí y le lancé el contrato a mi asistente. Mi asistente lo entendió. Lo extendió sobre la mesa, junto con los acuerdos de confidencialidad y no competencia adjuntos. Señor Miller, este es un contrato de 5 años. Según los términos del acuerdo, si rescinde el contrato sin causa justificada, se le impondrá una multa de $8 millones. Para el actual Leo, esa multa bien podría haber sido de $1.000 millones. No había forma de que pudiera pagar esa cantidad. Fue entonces cuando finalmente lo entendió. No fue un golpe de suerte. Era una trampa. El anuncio de The Apex Apprentice, un reality show coproducido por Apex Holdings y una importante cadena de televisión, causó un gran revuelo en Internet. El principal motivo de la emoción fue que yo, el director ejecutivo de Apex Holdings, participaría personalmente en todo el proceso de contratación, que se transmitiría en directo. Gracias a mi fama, el Departamento de Recursos Humanos se llenó de solicitudes. Entre ellas se encontraban las solicitudes de Olivia Reed y Chloe Anderson. Ambas se habían postulado a un puesto adecuado, presentando currículums cuidadosamente elaborados. Al poco tiempo, ambas recibieron la notificación de que habían superado la primera fase de selección y habían sido invitadas a una entrevista. Estaban eufóricos. Aceptaron trabajos extra a tiempo parcial para alquilar ropa de trabajo para la entrevista televisada en directo. El día de las entrevistas era fin de semana, y el vestíbulo del edificio de Apex Holdings estaba abarrotado. Se transmitían simultáneamente una docena de transmisiones en vivo, con millones de espectadores conectados para ver el espectáculo. Y la transmisión más popular, con diferencia, fue la que yo presentaba. A lo largo de la mañana, entrevisté a 5 candidatos. Mis preguntas agudas y perspicaces fueron elogiadas por los espectadores del chat en vivo. Las entrevistas de Chloe y Olivia fueron las 2 últimas de la sesión matutina. A las 11:30, las llamaron y las condujeron a la sala de espera fuera de la sala principal de entrevistas. Al observarme a través del cristal mientras realizaba una entrevista, una mirada dulce y tierna se dibujó en sus ojos. Después de terminar la entrevista, comenzaron a entrar, pero el productor las detuvo. Lo siento, chicas, ha habido un cambio de planes. Te trasladaremos a otra sala de entrevistas. El gerente de contratación de este departamento te atenderá en breve. No fui yo quien te atendió. Ambos estaban atónitos. Terminé mi última entrevista, me despedí cortésmente de los espectadores y salí de la sala. Pasé junto a Chloe y Olivia, ignorando sus miradas de decepción, y ni siquiera las miré de reojo. Me miraron fijamente hasta que me fui. No volví la vista atrás. Estaban tan absortos en su decepción que ni siquiera notaron cuando llegó el nuevo entrevistador y se sentó. El productor los llamó por sus nombres. ¿Chloe Anderson? Su entrevista es la siguiente. Pase, por favor. Aunque me fui, mis fans seguían activos en el chat de la transmisión en vivo. En cuanto Chloe apareció en pantalla, el chat se iluminó. ¿Quién es? Me suena. Sí, la reconozco. Es la que hizo esa escena fuera del estudio, ¿verdad? Seguro que es alguna influencer que intenta hacerse famosa. Chloe no pudo ver los comentarios. Todavía pensaba en la frialdad con la que la había tratado, y estaba distraída. El entrevistador revisó su currículum. Estás solicitando el puesto de gerente de producto, dijo. Tu currículum indica que tienes experiencia relevante. ¿Podrías contarme sobre tu último trabajo? Habiendo sido directora ejecutiva durante años, respondió Chloe instintivamente. Fui directora ejecutiva de Apex Holdings.
Su respuesta captó inmediatamente la atención de todos los presentes y el chat en vivo explotó. ¿El director ejecutivo de Apex Holdings? ¿No es ese el trabajo de Ethan? Al ver las caras de asombro de los entrevistadores, Chloe se dio cuenta rápidamente de su error. Entró en pánico e intentó retractarse. No, o sea, yo estaba en el lado estratégico. ¿El lado estratégico? ¿Cuál era tu cargo oficial? Ante las insistentes preguntas del entrevistador, Chloe se puso nerviosa y no supo qué decir. Los espectadores del chat en vivo lo encontraron divertidísimo. ¡Ay! ¿Cómo consiguió esta mujer una entrevista? ¿Está borracha? ¡Qué pasada! ¿La directora ejecutiva de Apex Holdings? ¿Sabe siquiera con quién se está entrevistando? Sin duda, es una maniobra publicitaria. Quiere hacerse viral. Completamente nerviosa, Chloe arruinó el resto de su entrevista. Salió de la sala con una expresión sombría. Olivia vio su rostro y estuvo a punto de preguntarle qué le pasaba, pero entonces el productor la llamó. Tuvo que dejar de lado sus preguntas y entrar a la sala de entrevistas. A diferencia de Chloe, Olivia se mostró tranquila y serena, y causó una buena primera impresión en los entrevistadores. Olivia leyó. El entrevistador empezó. Estás solicitando el puesto de analista de datos. Tu currículum menciona que has ganado varios premios en ese campo. ¿Podrías hablarnos de ellos? Sin dudarlo un instante, frente a los entrevistadores y a miles de personas que los seguían en línea, Olivia dijo, el Premio Nobel de Matemáticas. La sala quedó en silencio. El chat en vivo se llenó de interrogantes. Espera, ¿qué? ¿El Premio Nobel de Matemáticas? ¿Está con la última? ¿Será algún tipo de comedia? Esta es la entrevista de trabajo más surrealista que he visto. La estuve viendo entera y viendo la reacción en el chat. Sabía que estas dos entrevistas estaban a punto de hacerse virales. Solo yo sabía que ambas decían la verdad. Chloe realmente había sido la directora ejecutiva de Apex Holdings. Y en otro mundo, realmente había existido un premio Nobel de Matemáticas y Olivia realmente lo había ganado. Pero todo su éxito, toda su fama, había sido obra mía. Y ahora simplemente les había quitado lo que les había dado. El sistema había transferido su riqueza e inteligencia de ese mundo a mí, en este. Y claramente seguían viviendo en el mundo de ensueño que les había creado, incapaces de aceptar que habían vuelto a ser unos pobres don nadie. Después de estas dos afirmaciones ridículas, nadie volvería a tomar en serio nada de lo que dijeran. Y ese había sido mi objetivo desde el principio. Como era de esperar, tanto Chloe como Olivia reprobaron sus entrevistas. Pero lograron convertir a la aprendiz de Apex en una sensación viral. Tras haber estado en la cima del mundo, no soportaron ser convertidas en el hazmerreír nacional. Y peor aún, habían hecho el ridículo delante de mí. No podían aceptarlo. Me acorralaron de nuevo, intentando darme explicaciones. No tuve tiempo ni paciencia para escucharlos. Dejé que mi asistente se encargara. Mi asistente los trató como a cualquier otro candidato reprobado, ofreciéndoles el típico premio de consolación. Chicas, lamento que no hayan pasado a la siguiente ronda. Sin embargo, dada la atención que han generado en nuestro programa, nos gustaría ofrecerles otra oportunidad. Todos nuestros puestos corporativos ya están cubiertos, pero tenemos vacantes en los departamentos de limpieza y seguridad. ¿Les interesaría, conserje y guardia de seguridad? Al oír esas palabras, ambos se pusieron serios. Mi asistente vio sus expresiones y no insistió. Si no les interesa, me temo que no podemos hacer nada más. Por favor, consulten nuestro sitio web para futuras vacantes. No tenían ni idea de cuándo sería la próxima convocatoria ni de si tendrían alguna posibilidad de ser contratados. La dura realidad de su situación, sumada a su desesperado deseo de estar cerca de mí, fue minando poco a poco su orgullo. Tras una feroz lucha interna, Olivia finalmente pronunció las palabras con voz entrecortada, Yo acepto el puesto de guardia de seguridad. Al ver que Olivia había cedido, Chloe se armó de valor y aceptó también. Mi asistente revisó su teléfono. Lo siento, señora Anderson, dijo con una sonrisa arrepentida. El último puesto de seguridad ya se ha cubierto. Sin embargo, todavía tenemos una vacante en limpieza.
Es el último puesto disponible. Chloe no quería aceptarlo, pero al enterarse de que era el último trabajo disponible, aceptó rápidamente. Lo acepto. Mi asistente me trajo la lista final de nuevas contrataciones. Hojeé el archivo, y cuando llegué al final y vi las fotos de Olivia con uniforme de guardia de seguridad y de Chloe con un mono de conserje, no pude evitar reírme. No hay vergüenza en ningún trabajo honesto, pero las dos siempre habían sido tan orgullosas, tan arrogantes. Nunca pensé que realmente aceptarían. Tras la sorpresa inicial, lo olvidé y volví al trabajo. Durante un descanso, mi asistente me trajo las propuestas de diseño que Leo había presentado. Los hojeé y fruncí el ceño con fastidio. ¿Qué era esta basura? No pretendía ser difícil, pero desde un punto de vista profesional, estos diseños eran pésimos. Ni siquiera eran tan buenos como un proyecto final de estudiante. Los rechacé todos y los devolví para que los rehicieran. Cuando mi asistente le dijo a Leo que había sufrido un colapso total, al parecer había pasado semanas trabajando en esos diseños, y el rechazo fue un duro golpe para su ego. Estaba convencido de que intentaba torturarlo deliberadamente y se enfureció con mi asistente. ¿Cómo pudo rechazarlos todos? Es personal, ¿no? Simplemente me tiene en la mira. Mi asistente, al ver que Leo se negaba a aceptar la responsabilidad, no perdió más tiempo discutiendo. Simplemente llevó a Leo y los diseños directamente al jefe del departamento de diseño. El director de diseño de Apex era conocido por su crítica y su lenguaje mordaz. Destrozaba los diseños de Leo en su propia cara, señalando cada defecto. Leo nunca se había sentido tan humillado. Estaba prácticamente furioso, pero rodeado por todo el equipo de diseño. No podía hacer nada más que contener la ira. Mi asistente vio cómo los ojos de Leo se enrojecían y se mordía el labio con tanta fuerza que le salía sangre. Devolvió los diseños rechazados. Señor Miller, dijo con voz profesional y educada, según su contrato, debe presentar 10 diseños aprobados al mes para recibir su salario completo. De lo contrario, solo recibirá el salario base. Te quedan 5 días. Mucha suerte. En Apex Holdings, todo el personal de seguridad y limpieza debe recibir una rigurosa capacitación previa al empleo. Tras años viviendo como élites, Chloe y Olivia tuvieron dificultades para adaptarse a las estrictas normas y al exigente trabajo físico de sus nuevos empleos. Sus supervisores, el jefe de seguridad y el capataz de limpieza, no les dieron un trato especial, descontándoles el sueldo por cada infracción. Su salario de prueba de $4.500 al mes se vio reducido por multas hasta que solo se llevaron a casa unos $3.000. Con ese dinero, lograron alquilar un apartamento diminuto y ruinoso. Al menos no estaba en la calle. Después del alquiler, lo que quedaba apenas alcanzaba para la comida y otras necesidades básicas. Volver a la pobreza de la que habían escapado hacía tanto tiempo fue un golpe demoledor para ambos. Pero el simple hecho de verme en la oficina, aunque fuera un instante fugaz durante sus turnos, parecía hacerlo todo más llevadero. Ese pequeño consuelo fue suficiente para superar su periodo de prueba. Se convirtieron en empleados oficiales y, poco a poco, empezaron a aceptar su nueva vida. Olivia trabajaba en el mostrador de seguridad de la entrada principal de 8 a 4. Tenía la costumbre de llegar media hora antes, por si acaso yo llegaba temprano a una reunión. No quería perderse ni una sola oportunidad de verme. El turno de limpieza de Chloe era de 2 a 10 de la noche. Siempre se quedaba una hora más. Yo solía trabajar hasta muy tarde y ella quería quedarse solo para asegurarse de que estuviera a salvo. Yo era completamente ajeno a todo esto. Casi había olvidado que trabajaban para mí, absorto como estaba en el lanzamiento de un nuevo proyecto. Se trataba de expandirme a la industria de los videojuegos, un campo del que sabía poco, así que a menudo me quedaba en la oficina hasta la madrugada, intentando ponerme al día. El café extra que había tomado durante el día estaba haciendo efecto y por la noche estaba completamente despierto. Para cuando finalmente sentí una oleada de agotamiento y decidí irme a dormir, ya era la 1 de la mañana. Nunca hacía que mi personal trabajara hasta tarde, así que mis asistentes se habían ido a casa hacía horas. La única luz encendida en todo el rascacielos era la mía. Apagué la luz y caminé por el largo y oscuro pasillo. Al llegar a los ascensores, a punto de llamar a mi chofer, vi una figura familiar. Era Chloe.
No llevaba uniforme, así que debía de haber terminado su turno. En cuanto me vio, su expresión cansada desapareció, reemplazada por una sonrisa forzada. El señor Ethan, trabajando hasta tarde. Permanecí impasible. Mi respuesta a su forzada cortesía fue fría. La sonrisa se le congeló en el rostro, pero siguió adelante, sin querer desperdiciar la rara oportunidad. Yo también acabo de terminar. Podríamos compartir el viaje. Presioné el botón del ascensor y decliné cortésmente. Su rostro se ensombreció, y su sonrisa forzada finalmente se desvaneció. Ambos entramos en el ascensor. El silencio era pesado e incómodo. Afuera, había empezado a llover a cántaros. Estaba a punto de llamar a mi chofer cuando, de repente, un taxi se detuvo junto a la acera. Bajó la ventanilla y era Olivia. «Está lloviendo a cántaros», dijo. «Jamás conseguirás un taxi con esto. Vinimos a buscarte. Ethan, déjanos llevarte a casa». Estuve a punto de negarme, pero al no poder contactar con mi propio chofer, acepté a regañadientes. Al verme asentir, ambos se emocionaron y corrieron a abrirme la puerta del coche. Los ignoré, abrí yo mismo la puerta del copiloto y subí. El taxista, muy perspicaz, reconoció al instante quién era el importante pasajero y se giró hacia mí. «¿A dónde, señor?» «Al ático del Upper East Side». De camino, Chloe y Olivia intentaron charlar un rato, pero no respondí. Cerré los ojos, escuchando el ritmo de la lluvia contra la ventana, y sentí que el largo día finalmente comenzaba a desvanecerse. En el asiento trasero, finalmente se quedaron en silencio. Cuando el taxi llegó a mi edificio, pagué y abrí la puerta para bajar. Olivia salió rápidamente y corrió a mi lado, con un paraguas sobre mi cabeza. «Te vas a resfriar», dijo en voz baja. Era la primera vez que estábamos tan cerca desde que reaparecieron en mi vida. Al oír su voz suave, al ver la preocupación manifiesta en sus ojos, por un instante fugaz, me sentí como si hubiera regresado 5 años atrás. En aquel entonces, Olivia, que era tan fría y distante con los demás, solo me miraba con esa ternura. Y Chloe, tan salvaje y rebelde, creía todo lo que le decía. Eso fue antes de Leo. Éramos un trío inquebrantable, tras haber superado tantas tormentas juntos, anhelando un futuro que construiríamos juntos. En aquel entonces, me preocupaba ganar suficientes puntos, pero también me rompía el corazón pensar que algún día tendría que dejarlos. Al mirarla a los ojos, recordé un pasado que había intentado olvidar. Pero la lluvia fría que me salpicaba los tobillos me recordaba con fuerza que todo aquello era cosa del pasado. Aparté la mirada, hacia mi portero, que ahora corría hacia mí con un paraguas. «Gracias», dije con voz tranquila y distante. «Puedes pagar el taxi de vuelta». Sin decir nada más, salí de debajo de su paraguas. Apenas la lluvia me había tocado los hombros cuando el paraguas del portero apareció para protegerme. Nunca fui el niño que necesitaba su protección. Desde el principio, fui el enviado por el sistema para salvarlos. Ahora, la misión había terminado. Mi paraguas permanecería firmemente sobre mi cabeza, y yo sería quien me protegería de la tormenta. Me desperté alrededor del mediodía del día siguiente. Mientras me estiraba y salía de mi habitación, mi asistente, que ya me esperaba, comenzó a informarme sobre la agenda de la semana siguiente. Para cuando terminé de desayunar, él ya había terminado. Estaba a punto de salir a la terraza cuando vi que mi asistente parecía preocupado. ¿Hay algo más? Se trata de Leo Miller. El director de diseño ha rechazado todas sus propuestas durante los últimos meses. Parece que está empezando a decaer. Al principio, asumí que no tenía tanto talento como decía, que no podía producir obras premiadas. Pero por lo que parecía, no tenía ningún talento. Ni siquiera era capaz de producir un diseño competente. Un graduado destacado de Parsons, ¿y esto era lo mejor que podía hacer? Tenía mis dudas. También ha solicitado una reunión contigo. Dice que ha habido muchos malentendidos que le gustaría aclarar. ¿Malentendidos? Bajé la vista hacia la leve cicatriz que tenía en el brazo, donde me había golpeado la lámpara. Arqueé una ceja y solté una risita sin humor. No tenía ganas de ver a Leo, pero después de oír eso, cambié de opinión. De hecho,
Tenía curiosidad por saber qué decía. Una hora después, mi asistente acompañó a Leo a mi ático. Hacía meses que no lo veía. Estaba delgadísimo, probablemente por desnutrición. Su rostro estaba pálido, con ojeras bajo los ojos inyectados en sangre. Al verlo tan patético, de repente recordé su primer día en mi antiguo estudio. En aquel entonces, su aspecto era igual de lamentable. Sentí lástima por él en aquel entonces. Me contó toda esa historia triste sobre su pobre familia, y yo hice una excepción y le di las prácticas. Al principio, se mostró muy agradecido, siguiéndome como un cachorro perdido. Pero en cuanto clavó sus garras en Chloe y Olivia, mostró su verdadera cara, intentando deliberadamente abrir una brecha entre nosotras tres. Lástima para él, se había equivocado de caballo. La vida de lujo que había saboreado brevemente se había desvanecido como el humo. Pensando en la montaña rusa que había sido su vida durante los últimos meses, me pareció patético y un poco gracioso. Pero mantuve una expresión neutral. Oí que querías verme. Dije con calma, ¿y qué? Desde el momento en que bajó del coche, Leo se quedó mirándolo con los ojos como platos. Los jardines, el opulento vestíbulo, las obras de arte invaluables en las paredes. Lo había contemplado todo con una expresión de envidia pura y sin adulterar. Estaba prácticamente apretando los dientes de celos. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que vivir así? Mientras él estaba atrapado en un apartamento diminuto y oscuro, trabajando arduamente en diseños que nunca serían lo suficientemente buenos, todo para evitar una demanda devastadora. Pensamientos oscuros y celosos se arremolinaban en su mente como veneno, amenazando con consumir la poca razón que le quedaba. Pero sabía que no estaba en posición de exigir nada. Así que se tragó el orgullo y forzó una sonrisa. Ethan, ¿cuánto tiempo sin verte? De hecho, vine hoy a disculparme. Era joven y estúpido en aquel entonces, al oírlo disculparse. No pude evitar imaginarlo, con sus lágrimas de cocodrilo y sus mentiras cuidadosamente urdidas. No creí ni por un segundo que fuera sincero, y no tenía intención de dejarlo terminar. No te molestes, le dije, interrumpiéndolo. Nunca fuiste lo suficientemente importante como para que me importara. Mis palabras destrozaron su frágil ego. Apretó los puños con tanta fuerza que se clavó las uñas en las palmas, haciéndole sangre. Toda la ira y el resentimiento que lo habían carcomido durante meses afloraron a la superficie. Ya no pudo contenerlo. El veneno se derramó en una diatriba furiosa. Sí, solo soy un niño pobre que tuvo que pedir préstamos para estudiar. No soy nada. ¿Pero de qué estás tan orgulloso? Solo eres un caso de caridad que salió de la miseria. No serías nada sin Chloe y Olivia. ¿Qué te hace mucho mejor que yo? Les robaste la vida y vas a pagar por ello. ¿Robar? Tuve que sonreír. Me levanté lentamente y miré al hombrecillo tembloroso que tenía delante. Todo lo que tengo hoy, dije con una voz peligrosamente baja. La riqueza, el estatus, la fama que tanto envidias, me la gané yo sola. No tiene nada que ver con Chloe ni con Olivia. De hecho, les di todo lo que tenían. Y como fueron desagradecidos, se lo quité todo. No hay vergüenza en ser pobre, Leo. Tu sufrimiento no tiene nada que ver conmigo. Estás donde estás hoy por tu propia avaricia. Estabas dispuesto a hacer cualquier cosa, a herir a cualquiera, para conseguir lo que querías. No eres víctima de las circunstancias. Eres tú quien paga por tus pecados, no yo. Durante 3 meses consecutivos, Leo no presentó ni un solo diseño que cumpliera con los requisitos de su contrato. Por lo tanto, según nuestro acuerdo, su contrato fue rescindido y ahora debía pagar $8 millones en daños. Cuando se lo informaron al salir del edificio, el estado mental de Leo, ya de por sí frágil, se desmoronó por completo. Pensaba que este trabajo era un salvavidas, una salida a su desesperada situación. Nunca imaginó que era una jaula, diseñada para atraparlo el resto de su vida. Mirando su propia firma en el contrato, no podía dejar de oír mis últimas palabras. La última vez, tuviste a Chloe y a Olivia para limpiar tu desastre. Pero me temo que están demasiado ocupados para ayudarte con esto. Eres un adulto, Leo. Cuando firmaste ese contrato,
¿No te paraste a pensar que tal vez, solo tal vez, no eras lo suficientemente bueno para cumplir? No soy yo quien te está destruyendo. Es tu propia avaricia. El recuerdo de mi mirada de suficiencia, la leve y cruel sonrisa en mis labios al decirlo, le resultó aún más tortuoso que la deuda de $8 millones. Rompió el contrato en 1000 pedazos, como un poseso. Tenía la cara enrojecida, una vena le latía en la frente. $8 millones por un día y una noche enteros sin dormir. La cifra, con todos sus ceros, se repetía en su mente una y otra vez, volviéndolo loco. Con una deuda así, estaría bajo mi yugo el resto de su vida. La idea lo sumió en la desesperación. Por un momento, incluso consideró el suicidio. ¿Pero de qué serviría eso? Seguiría en la cima del mundo, viviendo mi vida perfecta, admirado por todos. ¿Por qué debería vivir una vida tranquila mientras él moría en el anonimato? ¿Quién merecía morir era yo? La idea, en cuanto apareció, se arraigó en su mente y empezó a crecer. Empezó a reír, una risa salvaje y desquiciada. Una mirada oscura y enloquecida se dibujó en sus ojos, como si ya pudiera imaginar la expresión de desesperación y conmoción en mi rostro al morir. En el solsticio de verano, Apex Holdings celebró su tercer aniversario. La empresa organizó una gran fiesta en nuestra sede corporativa para celebrar. A mitad del evento, había bebido un poco de más. Me escabullí entre la multitud para tomar aire fresco y despejar la mente. El cálido viento de verano me azotó el pelo en la cara, cegándome momentáneamente. Al apartármelo de los ojos, oí que alguien me llamaba. Me giré y vi a Chloe y a Olivia corriendo hacia mí. Sonreían mientras corrían, y por un instante, parecían como cuando tenían 17 años. Pero yo ya no tenía 17. No estaba tan borracho. Así que mi expresión se endureció de nuevo, con su habitual fría indiferencia. Pero cuando levanté la vista, sus sonrisas se habían desvanecido, reemplazadas por miradas de puro terror. Seguí su mirada y me giré para ver un coche que se dirigía a toda velocidad hacia mí, a solo unos metros de distancia. El alcohol me había mermado los reflejos. Para cuando mi cerebro registró que era Leo al volante, que intentaba matarme, el coche ya estaba encima de mí. Justo cuando me preparaba para el impacto, por lo que habría sido la tercera vez en mi vida, una fuerza poderosa me apartó del camino. Aterricé en un macizo de flores, con rasguños y moretones, pero por lo demás ileso. Leo fue acorralado por los coches patrulla que lo perseguían y rápidamente le pusieron las esposas. Y Chloe y Olivia, que habían salido despedidas varios metros por el impacto, yacían inmóviles en un charco de su propia sangre. La horrible escena era un reflejo del accidente que casi me mata 2 años antes. La sangre manaba de sus cuerpos, manchando el asfalto oscuro, como un río que hubiera dejado de fluir para siempre.